Es un día de 1989. En Colombia, desde su hacienda Nápoles, un hombre rodeado de guardaespaldas armados y una fortuna que superaría los 30.000 millones de dólares. Él no solo controla el 80% del mercado de cocaína de Estados Unidos, sino que libra una guerra total contra su propio país, asesinando jueces, fiscales y candidatos presidenciales. Su estrategia es el terror absoluto, plata o plomo. Él no se esconde de la cámara, la busca, se imagina como un Robin Hood y en el fondo solo quiere ser un hombre de Estado. La imagen es de un dictador en su propio feudo, cuya ambición es tan vasta como su ego. En ese mismo tiempo, a miles de kilómetros, cerca de la frontera de Sonora, otro hombre, menudo y silencioso, se arrastra por un túnel improvisado bajo la valla fronteriza. Este hombre no busca el enfrentamiento con el Estado, sino la cooptación total. Su estrategia no es la bomba, sino la logística. Su arma más poderosa no es el fusil, sino el soborno a gran escala inyectado en la burocracia. Él no quiere ser un político, quiere ser invisible, un líder que maneja la corporación criminal más grande del mundo desde las sombras. Ambos hombres representan el pináculo de la ambición criminal, pero sus caminos hacia la cima y sus caídas fueron radicalmente distintos, marcando dos eras en la guerra global contra las drogas. Uno fue el jefe narco más famoso de la historia, el otro fue el más eficiente. Sus nombres, Pablo Escobar Gaviria y Joaquín El Chapo Guzmán. Pero antes de adentrarnos en este duelo de imperios criminales, analizando quién fue el más rico, el más sanguinario y el verdadero arquitecto del narcotráfico moderno, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Fue Pablo Escobar el último gran terrorista narco, cuya caída fortaleció al Estado, o fue El Chapo Guzmán el primero de la nueva generación, el narcoempresario que logró institucionalizar la corrupción, volviéndose virtualmente indestructible? Acompáñame a desentrañar el ascenso, la estrategia y la caída de los dos jefes de la droga que definieron la guerra global contra las drogas y entender por qué el método de uno fracasó ruidosamente, mientras que el del otro perdura silenciosamente. La génesis del imperio criminal de Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra en la miseria de sus infancias, pero la forma en que cada uno tradujo esa pobreza en ambición y poder revela las profundas diferencias en su mentalidad y su enfoque hacia el Estado. Sus trayectorias representan dos modelos de superación criminal. Uno buscó la legitimación política, el otro la eficiencia empresarial. Para entender la guerra que cada uno declaró a su país, es fundamental desgranar cómo sus orígenes forjaron sus respectivas filosofías criminales y cómo la explosión de la demanda de cocaína en Estados Unidos les ofreció la oportunidad de un poder sin precedentes. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Aunque creció en un ambiente de relativa modestia, su familia no provenía de la pobreza extrema que caracterizó a sus futuros sicarios o a su contraparte mexicana. Su padre fue agricultor y su madre maestra de escuela. Esta posición social le otorgó una educación básica, pero también le inculcó un profundo resentimiento hacia la élite tradicional de Medellín, una clase social cerrada que lo miraba con desprecio a pesar de su creciente riqueza. Esta frustración social se convertiría en el motor de su filosofía criminal. El dinero no era suficiente, lo que realmente buscaba era el reconocimiento, la legitimidad y el poder político que el establishment le negaba. Sin embargo, su ambición era de otra índole. Escobar veía el crimen como un vehículo hacia la política. A través de la construcción de viviendas, campos de fútbol y donaciones en los barrios pobres de Medellín, cultivó la imagen de un Robin Hood moderno. Él se presentó ante las masas empobrecidas como un benefactor que desafiaba a los ricos corruptos. Esta estrategia dual de caridad y terror le dio una base social de apoyo casi impenetrable, lo que le permitió ascender en el escalafón político hasta convertirse en congresista suplente en 1982. Su meta no era solo vender droga, era sentarse en el Congreso, donde creía que su fortuna finalmente le daría el derecho a ser parte de la élite que tanto despreciaba. Esta mentalidad de político criminal definió el Cártel de Medellín. Para Escobar, la organización era una extensión de su voluntad personal y de su ideología de confrontación. El dinero, aunque astronómico, era la herramienta para financiar su guerra contra el Estado y contra la clase social que lo rechazó. El terrorismo que más tarde desplegó no fue solo para proteger el negocio, fue una respuesta política a la amenaza de la extradición, el miedo visceral que compartían todos los capos de su época. Escobar creía que si mataba a suficientes jueces, policías y políticos, el Estado se arrodillaría y le concedería la impunidad. Su fracaso final fue, precisamente,
político. No pudo doblegar la voluntad de la nación y murió en un tejado luchando contra el Estado que tanto anhelaba controlar. La historia de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera comienza en una miseria mucho más cruda y profunda. Nacido en La Tuna, un remoto y montañoso pueblo de Badiraguato, Sinaloa, en una fecha incierta de los años 50, creció en la pobreza extrema. Su entorno estaba marcado por el hambre, el aislamiento y la ley de la droga, ya que la región era conocida como el Triángulo Dorado, un bastión histórico del cultivo de marihuana y amapola. A diferencia de Escobar, que tuvo una educación, el Chapo era virtualmente analfabeto. Su objetivo inicial no era el poder político o el reconocimiento, era simple supervivencia y la búsqueda de una salida económica del yugo del hambre. El Chapo no tuvo el lujo de robar coches en la ciudad. Sus inicios fueron en la agricultura criminal, cultivando marihuana y amapola para procesar heroína. Esta experiencia temprana le enseñó la dureza del negocio, la necesidad de la discreción y, sobre todo, la disciplina logística. Para transportar estos productos desde las sierras hasta la frontera, se requería una red compleja de intermediarios, rutas seguras y, crucialmente, la complicidad silenciosa de las autoridades. Esta formación desde el inicio como ingeniero de la cadena de suministro definió su mentalidad. El Chapo no era un político ni un showman, era un empresario criminal obsesionado con la eficiencia y la seguridad de las rutas. Cuando el Chapo ascendió dentro del cártel de Guadalajara, bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, su valor no estaba en la audacia o el terror, sino en su habilidad para innovar la distribución. Mientras otros capos se enfocaban en la producción, el Chapo se enfocó en la entrega. Su apodo, el Chapo, el Pequeño, contrastaba con su inmensa visión de la logística. Entendió que el cuello de botella del narcotráfico era la frontera entre México y Estados Unidos. Su solución no fue el enfrentamiento ruidoso, sino la invisibilidad subterránea. Fue pionero en la construcción de narcotúneles que conectaban de manera segura y eficiente México con California y Arizona. Este enfoque empresarial significó que el dinero no se gastaba en coches lujosos o haciendas exhibicionistas, como hacía Escobar, sino en la infraestructura, los túneles, las aeronaves, los sistemas de comunicación y, lo más importante, en la corrupción sistémica de funcionarios mexicanos para garantizar que esa infraestructura nunca fuera descubierta. Su filosofía, a diferencia de la de Escobar, era el pragmatismo puro. La violencia del Chapo era selectiva y dirigida a la competencia y a los traidores. No tenía el objetivo de cambiar leyes. Su meta no era sentarse en el Palacio Nacional, sino garantizar que los funcionarios del Palacio Nacional le permitieran operar con impunidad. El factor común y catalizador del ascenso estratosférico de ambos hombres fue la explosión de la demanda de cocaína en Estados Unidos a partir de finales de los años 70. Para Escobar, la cocaína era su pasaporte a la élite. Colombia ofrecía la posición ideal. Estaba cerca de los centros de producción de hoja de coca y geográficamente era accesible a las rutas marítimas y aéreas hacia Florida, el principal punto de entrada. Escobar fue uno de los primeros en industrializar la producción y el transporte de cocaína a gran escala. Su riqueza se multiplicó de manera incomprensiblemente rápida. La cocaína financió su guerra, su política y su imagen de Robin Hood. Su operación era una línea recta y vertical, de la selva a las calles estadounidenses. Para el Chapo, la cocaína representó la oportunidad de pasar de un traficante regional de marihuana a un socio clave de los cárteles colombianos. A medida que las rutas directas de Colombia a Florida se volvieron más peligrosas por la presión de la DEA, los cárteles colombianos, incluyendo Medellín, necesitaron subcontratar el tránsito por México. El Chapo se ofreció a llevar la cocaína de Colombia a la frontera con Estados Unidos. Su eficiencia y su capacidad para construir túneles y redes terrestres le permitieron asegurar el tráfico terrestre. Su valor residía en ser el eslabón más seguro de la cadena de suministro, cobrando una comisión fija por el tránsito, lo que le permitió acumular capital de forma constante y reinvertirlo en su infraestructura de impunidad. En este punto de inicio de sus carreras, vemos claramente el contraste. Escobar usó la cocaína para comprar poder político y estatus social. El Chapo usó la cocaína para comprar infraestructura logística y corrupción, manteniéndose en las sombras. El primero buscaba el poder visible, el segundo la invisibilidad rentable.
Esta diferencia esencial en su mentalidad determinaría la arquitectura de sus imperios y la manera en que la guerra contra las drogas se desarrollaría en sus respectivos países. El poder y la longevidad de un imperio criminal se definen por su arquitectura interna y por la marca que impone en el mundo. Aunque tanto el cártel de Medellín como el cártel de Sinaloa fueron maquinarias de muerte y lucro, sus estructuras organizacionales, su filosofía de gestión y la forma en que se presentaron al mundo fueron radicalmente distintas. Mientras Pablo Escobar construyó un modelo centralizado, jerárquico y confrontacional, Joaquín Guzmán Loera forjó una federación flexible, descentralizada y orientada a los negocios, una diferencia que sería crucial para la supervivencia de sus organizaciones. El cártel de Medellín no era solo un grupo de traficantes, era una coalición de varones de la cocaína, pero con una figura central indiscutible, Pablo Escobar. Este cártel se caracterizó por su estructura rígida, jerárquica y vertical. En su cúspide se encontraba la Sociedad de los Socios Fundadores, que incluía a los hermanos Ochoa, Fabio, Jorge Luis y Juan David, Carlos Leder y el propio Escobar, quien era, sin embargo, el líder indiscutible, el que imponía la estrategia de confrontación y el que movía los hilos políticos. La organización de Medellín operaba bajo un principio de monopolio territorial y control total de la cadena de producción, desde los laboratorios de cocaína en las selvas colombianas hasta los puntos de envío. Este control vertical garantizaba la calidad del producto y maximizaba las ganancias, pero también hacía a la estructura sumamente vulnerable a los ataques frontales del Estado. Si el Estado lograba desmantelar o arrestar a los cabecillas, toda la operación corría el riesgo de colapsar, un riesgo que Escobar, en su arrogancia, estaba dispuesto a correr. El nombre Medellín se convirtió rápidamente en sinónimo de terror. La marca que Escobar impuso no era la de un grupo de negocios, sino la de una fuerza paramilitar capaz de desafiar la soberanía nacional. El cártel mantenía un ejército de sicarios increíblemente leales, reclutados principalmente de los barrios pobres de la ciudad que Escobar había ayudado. El presupuesto del miedo en Medellín era inmenso, invertido en armamento, seguridad personal y, sobre todo, en los vastos costos de la guerra de guerrillas urbana y rural que emprendió contra el Estado. La inversión principal de Escobar no era en lobbying discreto, sino en violencia manifiesta para cambiar las leyes. El cártel de Sinaloa, por el contrario, fue fundado y desarrollado bajo una filosofía de discreción, adaptabilidad y resiliencia. El Chapo no construyó una tiranía, forjó una federación de cárteles bajo el liderazgo informal, pero indiscutible, de dos grandes estrategas, el mismo Joaquín Guzmán y Ismael El Mayo Zambada. Esta estructura horizontal y descentralizada fue clave para su supervivencia. Si un líder caía, la organización no se desmoronaba, simplemente se reajustaba. El cártel de Sinaloa se caracterizó como una multinacional o corporación criminal global. Su enfoque no estaba en el monopolio de un solo producto o un solo territorio como Medellín, sino en la diversificación, cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, y el control de las rutas transfronterizas y globales. La arquitectura de Sinaloa invertía fuertemente en infraestructura invisible y cooptación institucional. Su presupuesto del miedo se destinaba menos a bombas dirigidas a la población civil y más a los sobornos a gran escala inyectados en todos los niveles del gobierno mexicano, desde oficiales de aduanas y gobernadores hasta generales y jefes de policía federal. El Chapo entendió que la forma más eficiente de operar con impunidad era asegurar que sus enemigos internos, el Estado, se convirtieran en sus socios. Esto garantizaba el flujo constante de droga y permitía al cártel operar en la práctica como un actor paraestatal. El nombre Sinaloa proyectaba una imagen de veteranía, de tradición narca arraigada en el Triángulo Dorado de México, pero su verdadera marca era la eficiencia logística. Los narcotúneles se convirtieron en su sello distintivo, símbolo de su enfoque en la ingeniería y la invisibilidad. Mientras que el terror de Escobar generaba titulares y una respuesta frontal del Estado, la corrupción de El Chapo generaba silencio y complicidad. La diferencia en cómo operaban estos imperios se resume en cómo invertían su capital para mantener el poder. Escobar invertía en la guerra. La inversión de Escobar en violencia directa era una inversión política.
gastó miles de millones en mantener ejércitos de sicarios y en financiar atentados terroristas que elevaran el costo de la extradición para el gobierno. Su objetivo era la victoria visible contra el Estado. El costo de esta guerra fue la destrucción de su reputación y la unión de Colombia y Estados Unidos para cazarlo. Por otro lado, el Chapo invertía en el sistema. El Chapo invirtió su capital en la infiltración de las instituciones. Su objetivo no era derrotar al Estado en el campo de batalla, sino neutralizarlo a través de la nómina. Esta inversión resultó ser más sostenible. Cuando el Chapo fue encarcelado, la red de corrupción que había construido siguió operando, garantizando su escape y la continuidad del negocio. El miedo de El Chapo se dirigía a los rivales que podían robar rutas o a los funcionarios que se negaban a su oferta, manteniendo la violencia enfocada y productiva para el negocio. En última instancia, la arquitectura del cártel de Medellín, centrada en la personalidad volátil y el ego de Escobar, lo hizo poderoso, pero frágil, llevando a su rápida implosión tras su muerte. El cártel de Sinaloa, con su estructura federada y su enfoque en la logística y la corrupción institucional, se demostró resistente al cambio de liderazgo, sobreviviendo incluso a la extradición de su líder. El Chapo, por su parte, demostró que la influencia más duradera se consigue a través de la corrupción sistémica y la infiltración silenciosa, haciendo que el Estado se convirtiera en un cómplice funcional. Este contraste en el uso de la violencia y el dinero define el por qué uno cayó ruidosamente y el otro sigue siendo un modelo operativo para el crimen global. La estrategia de plata o plomo de Pablo Escobar no era una simple frase, era el código de gobierno de su imperio criminal y una declaración de guerra contra la soberanía del Estado colombiano. La filosofía era clara, el dinero se ofrecía como primera opción a cualquier funcionario, juez, policía o periodista que pudiera interponerse en el camino del cártel de Medellín. Si el soborno era rechazado, la única alternativa era una muerte brutal e inmediata. El uso de la violencia por parte de Escobar fue indiscriminado y de alto impacto social. No estaba dirigida únicamente a la eliminación de rivales de negocios, sino a la destrucción de las instituciones mismas. El cártel de Medellín se transformó en una fuerza terrorista que llevó la guerra a las calles y a los edificios gubernamentales, demostrando su capacidad para desestabilizar la vida cotidiana y anular la ley. Con los ataques a la cúpula política, Escobar ordenó el asesinato de figuras clave, como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el procurador general Carlos Mauro Hoyos, y en un acto que desató la cacería final, el asesinato del candidato presidencial favorito, Luis Carlos Galán, en 1989. Estos actos eran ataques directos a la legitimidad y la continuidad del gobierno. El cártel empleó la táctica del coche bomba en áreas urbanas densamente pobladas, un método reservado típicamente para grupos insurgentes políticos. El ejemplo más infame y brutal fue la voladura del vuelo 203 de Avianca, cuyo único objetivo era eliminar a César Gaviria, para entonces candidato presidencial. Este tipo de violencia, que mató a cientos de inocentes, tenía el propósito de infundir el terror colectivo y demostrar a la población que el Estado era incapaz de protegerlos de la furia de Escobar. La estrategia de Escobar fue la de un dictador criminal que quería imponer su voluntad sobre el sistema. Al hacer pública y visible su violencia, buscó la rendición total del Estado y, paradójicamente, el reconocimiento de su poder. Su fracaso fue que, al declarar una guerra abierta, logró lo contrario. Unió a la clase política colombiana, al ejército y a Estados Unidos en su contra, sellando su destino final. La estrategia de poder de Joaquín El Chapo Guzmán era la antítesis de la de Escobar, la corrupción silenciosa, masiva y sistémica. El Chapo no buscó derrocar al Estado, buscó comprarlo a todos los niveles, desde el guardia de prisión hasta los generales y los políticos de alto rango. Su filosofía era que la impunidad operativa era mucho más rentable y duradera que el terrorismo visible. El cártel de Sinaloa operó bajo el principio del narcoempresario. Su presupuesto del miedo se destinaba principalmente a la inversión en el sistema legal y de seguridad. Las sumas de dinero gastadas en sobornos eran astronómicas, pero a diferencia de los pagos improvisados de Escobar, las de El Chapo eran parte de una nómina fija que garantizaba asegurar que los cargamentos masivos de droga pudieran moverse libremente por México sin ser detenidos por la Policía Federal o el Ejército. Garantizar que los jueces y fiscales mexicanos anularan casos o liberaran a operadores capturados y la infiltración de prisiones. El nivel de corrupción alcanzado por El Chapo
permitió que las prisiones de máxima seguridad, como Puente Grande y el Altiplano, se convirtieran en meras oficinas de negocios, desde donde continuó dirigiendo su imperio. La violencia del cártel de Sinaloa era predominantemente instrumental. Se dirigía a la eliminación de rivales de negocios, particularmente en las guerras fronterizas contra el cártel de Juárez y los Zetas, o contra aquellos funcionarios que se negaban a recibir la plata de forma estratégica. El Chapo utilizaba la violencia para asegurar las rutas de tráfico y la lealtad, pero rara vez la empleó para desafiar directamente al gobierno o para aterrorizar a la población civil a una escala que generara una reacción nacional unificada. El Chapo prefería el silencio cómplice de las instituciones. El éxito de esta estrategia es evidente en sus fugas legendarias. Mientras la fuga de Escobar de la Catedral fue una burla que avergonzó al Estado, las fugas de El Chapo, el carrito de lavandería y el túnel de 1.5 kilómetros fueron pruebas irrefutables de que el cártel de Sinaloa había cooptado partes funcionales del Estado mexicano. El Chapo no necesitaba derrocar al gobierno para tener impunidad, solo necesitaba comprarla. El contraste en las estrategias de poder tuvo consecuencias diametralmente opuestas para sus carreras y para el futuro del crimen. Al declarar la guerra abierta, Escobar se convirtió en un objetivo existencial para Colombia y Estados Unidos. Aunque logró sembrar el terror, nunca logró la impunidad que buscaba. Su guerra lo llevó a un aislamiento total y a su muerte en un tejado. Su método demostró ser insostenible a largo plazo. Al invertir en la corrupción, el Chapo logró operar con virtual impunidad durante más de 2 décadas, convirtiendo su cártel en una red global. Su fracaso no ocurrió en México, sino cuando fue extraditado a Estados Unidos, el único sistema judicial que su inmensa fortuna no logró corromper. Su método demostró ser la forma más rentable y resiliente de manejar el narcotráfico en la era moderna, un modelo que lamentablemente siguen emulando las organizaciones criminales de hoy. En esencia, Escobar fue el último de los caudillos narcos que creyó que podía ganar una guerra frontal, mientras que el Chapo fue el primero de los narcoempresarios que entendió que es mejor poseer los hilos del poder en la oscuridad que exhibir el terror en la luz. La historia demuestra que la corrupción silenciosa fue una estrategia de poder mucho más efectiva que el desafío armado. El verdadero poder de Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán no residía únicamente en sus fortunas o sus arsenales, sino en la arquitectura de lealtad y el diseño de sus círculos íntimos. Ambos líderes entendieron la necesidad de rodearse de hombres dispuestos a morir por ellos, pero el origen y el propósito de esa lealtad fueron marcadamente diferentes. Escobar edificó su base de poder sobre la ostentación y el miedo, mientras que el Chapo la construyó sobre el pragmatismo, los lazos familiares y la eficiencia operativa, una distinción crucial que determinó qué imperio sobreviviría al desmantelamiento de su líder. El círculo de poder de Pablo Escobar era una mezcla volátil de familiares cercanos, socios criminales de alto nivel y un vasto ejército de sicarios extraídos de la base social. La fortaleza operativa y simbólica de Escobar era la Hacienda Nápoles, un complejo palaciego y zoológico en Puerto Triunfo, que no solo era su hogar y centro de operaciones, sino también el símbolo visible de su éxito y su desprecio por la ley. Escobar reclutó a su ejército de sicarios, muchos de ellos jóvenes, de los barrios más pobres de Medellín. Él les ofreció algo que el Estado colombiano jamás les dio: estatus, dinero y un sentido de pertenencia. Para ellos, Escobar era el benefactor que construía casas, que les daba vehículos y que desafiaba a la élite que los había marginado. Esta lealtad era visceral, alimentada por el resentimiento social y la gratitud. Sin embargo, era una lealtad emocional y por lo tanto volátil. Cuando el dinero se agotó y la persecución se hizo insoportable, esta base de lealtad se resquebrajó rápidamente. A nivel de sus socios, los Ochoa, Carlos Leder, la lealtad se mantenía a través de una jerarquía estricta y el miedo a la represalia. Si un socio o un lugarteniente fallaba o se mostraba desleal, el castigo era total. Esta estructura centralizada dependía de la figura todopoderosa de Escobar para tomar cada decisión importante, lo que la hacía inflexible. El círculo familiar inmediato de Escobar, compuesto por su esposa, María Victoria Henao, y sus hijos, se mantuvo leal hasta el final, pero también sufrió las consecuencias directas de su guerra. La familia fue arrastrada a la clandestinidad y al peligro constante. El error fatal de Escobar fue confiar en pocos y exhibir demasiado. Su círculo íntimo se convirtió en un objetivo prioritario para el bloque de búsqueda y, crucialmente, para los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, el grupo paramilitar formado por sus antiguos socios y víctimas que lo persiguió brutalmente en sus últimos meses
meses de vida. Esta traición interna demostró la fragilidad de una lealtad comprada con resentimiento y mantenida con terror, que colapsó en el momento en que el costo de la fidelidad superó la promesa de la riqueza. El círculo de poder de Joaquín Guzmán era mucho más pragmático y resiliente. Su base operativa no era un palacio visible, sino una compleja red de casas de seguridad, túneles y laboratorios dispersos entre las montañas de Sinaloa y las ciudades fronterizas, diseñados para ser prescindibles y móviles. El Chapo confió primordialmente en la familia para las posiciones clave. Sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y sus parientes se encargaron de las operaciones vitales, como la logística, las finanzas y el manejo de los laboratorios. Esta estructura de clan hace que la traición sea casi imposible, pues implicaría ir contra la propia familia. Su socio más importante, Ismael El Mayo Zambada, es una figura de la vieja guardia, respetada y con fuertes lazos de sangre con otras familias de Sinaloa, lo que aseguraba la estabilidad de la federación. Esta estructura familiar fue la clave de la resiliencia del cártel de Sinaloa. A diferencia de Escobar, que dirigía personalmente las masacres, el Chapo delegaba la violencia a brazos armados o grupos de choque, como los Zetas en sus inicios. Esto protegía el núcleo del cártel de Sinaloa de la atención directa del Estado por la violencia terrorista. El Chapo se enfocaba en la gestión y la inversión en corrupción, dejando los aspectos más brutales del negocio a terceros o a lugartenientes específicos, lo que mantenía su imagen de empresario criminal ante las autoridades. El éxito del Chapo al manejar su red residió en la confianza compartida y en la rentabilidad sostenida del negocio. Su gente no solo era leal por miedo, sino porque el cártel de Sinaloa era la operación de tráfico más eficiente y, por lo tanto, la que generaba las mayores ganancias para todos sus participantes. El Chapo no se exhibía, lo que hacía su captura más difícil y protegía su círculo íntimo. Cuando él cayó, la estructura de lealtad no se disolvió, simplemente activó los protocolos de sucesión y continuó operando bajo el liderazgo de Zambada y los Chapitos. Al final, la guerra de Escobar fue personal, lo que lo hizo vulnerable. La guerra del Chapo fue empresarial, lo que hizo que su imperio fuera extraordinariamente resistente. La lealtad por sangre y dinero silencioso demostró ser mucho más efectiva y duradera que la lealtad por resentimiento y terrorismo. La derrota de Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán no fue un evento singular, sino una serie de enfrentamientos y humillaciones al Estado, que en el caso de El Chapo se convirtieron en legendarias fugas. Sus caídas finales ilustran una vez más el contraste entre sus filosofías. Escobar, el terrorista acorralado que muere luchando en la superficie; El Chapo, el estratega que escapa bajo tierra y es finalmente neutralizado por la burocracia extranjera. Estos momentos cumbre definieron el fin de dos eras del narcotráfico. La caída de Pablo Escobar comenzó con la farsa de su rendición en 1991. Negociando directamente con el gobierno colombiano, Escobar aceptó entregarse a cambio de la promesa de no ser extraditado a Estados Unidos, un pacto que demostraba el poder que había acumulado sobre el Estado. El resultado fue la construcción de la Catedral, una prisión que era en realidad un complejo penitenciario de lujo diseñado y financiado por él mismo en las montañas de Envigado. La Catedral no tenía barrotes ni seguridad estatal, sino comodidades como cancha de fútbol, cascadas, gimnasio y, lo más importante, control total de acceso para sus socios, sicarios y hasta sus familias. Desde allí, Escobar continuó dirigiendo su negocio y, peor aún, ordenó asesinatos de rivales. La catedral se convirtió en una burla pública, exponiendo la debilidad del gobierno y la arrogancia de Escobar, quien parecía haber domesticado a la justicia colombiana. Esta burla no pudo durar. Cuando los crímenes de Escobar dentro de la catedral se volvieron demasiado evidentes, el presidente César Gaviria ordenó su traslado a una prisión real en julio de 1992. La fuga de Escobar de la catedral fue un acto de simple insubordinación. Tras un breve enfrentamiento, simplemente caminó hacia la libertad con la complicidad y el miedo de los guardias. Este escape marcó el inicio de sus últimos 18 meses de vida, un periodo de total clandestinidad y paranoia. La cacería final se intensificó con el despliegue del bloque de búsqueda, fortalecido
fortalecido con inteligencia estadounidense y la aparición de los Pepes. El mundo de Escobar se redujo a pequeños apartamentos en Medellín, aislado de su riqueza y poder. El 2 de diciembre de 1993, después de que su equipo de inteligencia rastreara una llamada telefónica con su hijo, Escobar fue acorralado en un tejado de una casa de clase media en Medellín. La escena de su muerte, visible y documentada por la prensa, fue el final que correspondía a su vida. Una muerte violenta y expuesta, luchando hasta el último aliento contra el Estado que nunca pudo doblegar. Su final fue dramático y simbólico, marcando el fin de la era del narcoterrorismo en Colombia. A diferencia de Escobar, que se fugó una vez de una cárcel de diseño propio, Joaquín El Chapo Guzmán protagonizó 2 fugas legendarias de prisiones de máxima seguridad mexicanas, demostrando que su estrategia de corrupción había penetrado el sistema hasta la médula. La primera captura de El Chapo ocurrió en Guatemala en 1993 y fue recluido en la prisión de Puente Grande, Jalisco. Durante sus 8 años allí, Puente Grande no fue un castigo, sino una oficina de lujo. A través de sobornos masivos y continuos, El Chapo controlaba la cárcel, recibiendo visitas, ordenando asesinatos e incluso manteniendo fiestas. Cuando en 2001 el gobierno mexicano se preparó para extraditarlo a Estados Unidos, El Chapo activó su red de corrupción. Su escape, supuestamente oculto en un carrito de lavandería con la ayuda de un guardia cómplice, humilló a México y le permitió estar prófugo por 13 años. Este acto demostró que El Chapo no necesitaba desafiar al Estado, simplemente lo había comprado. Tras una cacería intensa, El Chapo fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, en 2014 y enviado a la prisión de El Altiplano, una instalación supuestamente inexpugnable. Sin embargo, en julio de 2015, El Chapo orquestó su escape más espectacular y costoso. A través de un agujero excavado en el suelo de su ducha, desapareció en un túnel de 1.5 kilómetros que había sido construido meticulosamente durante meses. Este túnel era una obra de ingeniería, equipado con iluminación, ventilación, refuerzos estructurales e incluso una motocicleta montada sobre rieles para un escape rápido. La fuga de 2015 fue un desastre geopolítico para México, demostrando la fragilidad del Estado y la profundidad de la corrupción de Sinaloa. El Chapo, nuevamente prófugo, se convirtió en una leyenda viva, pero su fama y su ambición lo traicionaron. Fue localizado en parte debido a su interés en filmar su vida, lo que lo llevó a un encuentro secreto con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn. Finalmente, en enero de 2016, El Chapo fue recapturado tras un intenso tiroteo. Ante la vergüenza de una potencial tercera fuga, el gobierno mexicano no perdió tiempo y en 2017 lo extraditó a Estados Unidos. El destino final de ambos capos subraya el contraste entre el narcoterrorista y el narcoempresario. Escobar fue derrotado por la Fuerza Armada en su propio terreno. El Chapo fue derrotado por la ley internacional. La extradición de El Chapo fue el reconocimiento de que la corrupción mexicana no podía ser contenida y que solo el sistema judicial estadounidense, inasequible a sus sobornos, podía poner fin a su reinado. Mientras Escobar murió en un tejado, dando fin a su mito de terror, El Chapo fue condenado a cadena perpetua en una prisión de super máxima seguridad, ADX Florence, poniendo fin a su impunidad, pero no al cártel de Sinaloa, que siguió operando. Su derrota fue jurídica, no militar, un testimonio de que la corrupción, aunque efectiva, tiene límites geográficos. La historia de Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán es, en última instancia, un estudio comparativo sobre la destrucción y la adaptación del crimen. Al analizar sus legados, queda claro que sus caídas fueron mucho más que el fin de 2 carreras criminales. Fueron el punto de inflexión que definió la guerra contra las drogas en 2 continentes. Esta parte final desglosa quién amasó la mayor riqueza, quién infligió el daño más profundo a la sociedad y por qué el modelo de El Chapo sigue siendo el manual de operaciones del narcotráfico moderno. Establecer la cifra exacta de la fortuna de ambos capos es casi imposible debido a la naturaleza ilícita y oculta de sus finanzas, pero al examinar la escala y el momento de sus operaciones, emerge un patrón claro. Pablo Escobar fue, en su momento, el criminal más rico de la historia, en términos de efectivo líquido y patrimonio ostentoso. En la cúspide del cártel de Medellín, la fortuna personal de Escobar fue estimada por Forbes en más de $30.000 millones.
en valor de la época. Este dinero se generó en un periodo de mínima sofisticación en la lucha contra el lavado de dinero. Su riqueza era tan vasta que el principal desafío logístico era simplemente cómo ocultar, transportar y gastar el efectivo. Las historias de Escobar enterrando miles de millones en campos colombianos o el cártel gastando fortunas en ligas de caucho para atar fajos de billetes atestiguan una era de riqueza bruta, visible y de difícil manejo. Para Escobar, la riqueza era el trofeo de su guerra contra la élite y el combustible para su máquina de terror. El Chapo también figuró en la lista Forbes, con una fortuna estimada en más de $1.000 millones. Sin embargo, su verdadero valor no residía en el dinero acumulado en efectivo, sino en el valor de su infraestructura global y su capital político cooptado. El Chapo operó en una era de mayor vigilancia financiera, obligándolo a reinvertir constantemente en logística, túneles, rutas marítimas, tecnología de comunicación y, sobre todo, sobornos. Su riqueza era menos el exceso personal y más el capital operativo necesario para mantener una corporación criminal transnacional. El cártel de Sinaloa generaba ingresos que superaban con creces los de Medellín, pero el enfoque de El Chapo en la reinversión y la discreción hizo que su riqueza personal visible fuera menor, pero su poder económico, estructural. En resumen, Escobar fue el millonario deslumbrante de la cocaína clásica. El Chapo fue el inversor estratégico que construyó una empresa más sostenible. El legado más oscuro de estos hombres es la destrucción que sembraron en sus países, pero sus métodos de aniquilación fueron distintos. Escobar dejó un legado de terrorismo de Estado y trauma nacional. Su guerra frontal, visible y política, estuvo dirigida a desmantelar la democracia y a doblegar la voluntad de la nación. La victoria del Estado colombiano con su muerte, aunque costosa en vidas, fue una victoria simbólica crucial. Se demostró que el crimen no podía derrotar a las instituciones con bombas. El vacío de poder que dejó fue llenado por otros grupos, pero el narcoterrorismo como estrategia política dominante colapsó. La lucha de Colombia después de 1993 fue por la paz y la reconstrucción institucional. El Chapo dejó un legado de corrupción institucionalizada y violencia endémica. Su método silencioso de cooptar al gobierno convirtió a las fuerzas de seguridad en cómplices y al narcotráfico en una economía paralela arraigada. Su encarcelamiento en Estados Unidos no significó la derrota del cártel de Sinaloa, sino la continuación de su modelo bajo el liderazgo de sus hijos y de El Mayo Zambada. La lucha de México hoy no es solo contra un cártel, sino contra un sistema cooptado donde la impunidad es la norma. El análisis del duelo entre Escobar y El Chapo nos enseña la peligrosa evolución del crimen organizado y por qué la batalla contra las drogas sigue siendo un fracaso en muchos frentes. Pablo Escobar representa al caudillo criminal de los años 80, un hombre que buscaba el poder visible y que usó la violencia política como su principal herramienta. Su historia es una advertencia de que la ambición desmedida y el terror público atraen la atención inmediata de las superpotencias, llevando a un colapso rápido. El mundo aprendió a cazar al terrorista narco. Joaquín El Chapo Guzmán representa al líder criminal del siglo XXI, un hombre que entendió que la discreción, la logística global y la inversión en corrupción son mucho más efectivas que el terrorismo. Su estrategia de invisibilidad y cooptación convirtió al cártel de Sinaloa en una red resiliente que sobrevivió a su encarcelamiento y que ha sido el modelo a seguir por las organizaciones criminales modernas. La historia nos obliga a plantear una reflexión crucial. Mientras que la comunidad internacional se enfoca en atrapar a los capos visibles, el verdadero enemigo no es acaso la corrupción sistémica, la infraestructura invisible y el insaciable mercado de consumo que permiten que el modelo empresarial de El Chapo siga siendo el negocio más rentable del mundo. Si esta inmersión profunda en las figuras más oscuras de la historia te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima.